Hola, hoy les traigo una creepypasta que tiene como 4 o 5 partes, así que lo más seguro es que tenga todas las partes dentro de 2 semanas, así que sin más los dejo con la primera parte llamada H1N1. La neblina era espesa, tanto como un algodón de azúcar, pero por su parte esta causaba una sensación de claustrofobia más que de placer. La lluvia caía en un principio a cuentagotas, pero después parecía como si el cielo se despedazara. Jorge Robledo y Adrián Becerra decidían sobre detener o no el autobús en el que se dirigían a la ciudad de Monterrey, a sabiendas de que algunos de los pasajeros se mostrarían inconformes, pero era eso o arriesgarse a quizá tener un accidente de proporciones fatales. Y es que aunque el autobús estaba preparado para sobreponerse a cualquier tipo de circunstancia natural, aquella era una situación fuera del alcance de la maniobrabilidad de Jorge o del amarre de las llantas al asfalto, pues como dicen, uno puede venir incluso con la mayor de las precauciones, pero el destino es el destino, y quizá alguien más con un poco menos de coherencia, o mejor conocido como cafre del camino, venga desenfrenadamente a alta velocidad, y realmente los hay. A Jorge le constaba por un familiar indirecto del cual había sabido que había muerto en la ciudad al intentar llegar a casa lo más rápido posible bajo una tormenta eléctrica, y todo para no verse envuelto en el embotellamiento. Pienso que lo mejor es que te orilles, al menos deja que la lluvia se calme un poco y luego le seguimos. Si quieres yo me lo llevo desde aquí, dijo Adrián mientras se detenía con ambas manos del tablero. Jorge miró por el retrovisor y vio a la mayor parte de la gente dormida. Algunos tantos miraban por la ventana mientras el resto, muy pocos, miraban el televisor. Quizá en el próximo descanso, porque aún pararnos aquí se me hace algo riesgoso. Deja que lleguemos más delante, ¿te parece? Adrián torció la boca. Pues ¿qué más? Quizá deba ir comentándoles, creo que sería lo más apropiado. Tomo el micrófono y bajo el volumen de los televisores donde tintan hacia una cara absurda vestido como cavernícola. Estimados pasajeros, les habla su copiloto, Adrián Becerra. Lamentamos tener que molestarles, pero bajo las circunstancias que nos rodean y con el claro empezar de la neblina por condensarse más, hemos decidido posponer un poco el trayecto del viaje, considerando que este breve descanso nos sirva para que la carretera se despeje un poco más. Por su atención gracias, y de antemano una disculpa. Puso el botón en off y colocó de vuelta el micrófono en su lugar. De pronto, y de lo más profundo del autobús, se levantó una mujer de entre 30 o 35 años de edad. Disculpe señor, dijo dirigiéndose a Jorge, ¿cuánto tiempo estaremos detenidos? Jorge agachó la mirada y luego dio un vistazo al espejo lateral. Regresó la vista hasta encontrarla con Adrián. Pues no lo sé, aún no lo decidimos, quizás solo hasta que baje un poco la lluvia. La mujer se llevó la mano a la cabeza. No quisiera ser inoportuna, pero es que cargo con mi hija, ella está muy enferma y necesitaba llegar cuanto antes a la ciudad para que me la atendieran. Jorge miraba fijamente a Adrián como buscando que le diera una respuesta a la mujer, a lo cual carraspeó la garganta. Nosotros entendemos su situación señora, pero espero que también usted entienda que es muy difícil para nosotros manejar en esta situación, sobre todo por el riesgo en el que los exponemos a ustedes como pasajeros, dijo Adrián a la mujer, que se tocaba la frente con el lado opuesto de su tambaleante palma. Su mirada se puso triste y parpadeó quizá 2 o 3 veces antes de soltar un leve suspiro y dijo entre labios, bueno, que sonaba como una resignación a la decisión de ambos. Dio media vuelta y regresó hasta las penumbras del autobús. Te dije que habría quien se quejara, le dijo Jorge mientras miraba forzando la vista intentando buscar la zona de descanso. Sí, lo sé, pero deben entender, esto es peor que una gripa. Quizás debas quitarles la película y ponerles el radio para que escuchen las noticias, eso les haría entrar en razón. Adrián se notaba molesto, pero dentro de sí controlado. No podía culpar a nadie, solo al maldito clima. Las líneas blancas de la carretera apenas se dibujaban en el suelo y comenzaron a moverse hacia arriba, haciéndose entender que habían entrado en una curva. Jorge vio como 2 ojos amarillos resplandecían de entre la blancura que tenía al frente. Se trataba de 2 faros de niebla colocados en la parte superior de una Ranger que pasó a toda velocidad junto a ellos. Jorge pisó el freno y el autobús amarró las llantas traseras, aunque no iban muy fuerte. El peso y la humedad los hicieron derrapar. Jorge sintió como un frío le recorría de la cabeza hasta los pies. Adrián se agarró de lo que pudo y soltó un pequeño grito de sorpresa. Jorge por su parte reaccionó pisando de vuelta el acelerador sin virar el volante hasta que el control regresó a sus manos. Siguieron así por algunos 2 minutos, tal vez solo en lo que los dos asimilaban lo que acababa de suceder. Basta. Detén el autobús, yo creo que ya es suficiente, así que oríllate, dijo Adrián un poco exaltado.
Jorge comenzó a salirse poco a poco del camino, las piedras se levantaban y topaban con la parte baja del camión mientras este se meneaba de un lado a otro por los desniveles de la tierra. Jorge dio vuelta a la llave y el autobús vibró un poco justo antes de apagarse. Todo quedó en silencio por unos minutos, solo se escuchaba el golpeteo de las gotas en el techo y el ventanal frontal. De pronto se escuchó un sonido viciado en las bocinas a lo largo del autobús, era Adrián que había tomado de nuevo el micrófono. Queridos pasajeros, como habrán notado, tuvimos que salir de emergencia a un costado de la carretera, aparentemente un conductor apresurado nos ha hecho derrapar y creemos que ya es el momento de salir y esperar a que toda esta situación se calme un poco, cualquier duda o situación particular háganosla saber, por el momento es todo, gracias. De nuevo se escuchó el sonido viciado. ¿Qué fue eso, Jorge?, dijo Adrián en un tono molesto mientras dejaba el micrófono. Fue la camioneta, pasó demasiado rápido y me hizo sentir como nos empujaba con su aire, me asusté y pisé el freno. Adrián torció la boca. Eso ya lo sé, lo que te pregunto es por qué no habías parado aún, ¿que no ves los riesgos? Jorge presionó un botón en el tablero y la puerta soltó el sonido como si un aire a presión saliera disparado, la puerta saltó y se recorrió hacia atrás. Jorge se levantó y tomó la chaqueta que había colgado en el respaldo del asiento y se bajó del autobús. Adrián desconcertado lo miró hacerlo y luego regresó la mirada hacia los pasajeros, muchos continuaban dormidos, pero el resto lo estaban observando. Adrián tomó también su chaqueta y se enfiló detrás de Jorge. ¿Qué te pasa? ¿Por qué te bajas así? Jorge no le respondió, la lluvia arreciaba y les mojaba las ropas. Contéstame, ¿te volviste loco o qué? Jorge caminaba rodeando el autobús, tapándose, o al menos eso intentaba, con el antebrazo. De pronto se detuvo y señaló una de las llantas. ¿Ves eso? Es por eso que no me quería orillar en cualquier parte. Adrián pudo ver como una de las llantas estaba completamente baja, se veía como una masa negra, húmeda e inservible. Ambos regresaron dentro del autobús. ¿Qué haremos?, preguntó Adrián. Pues me imagino que seguir el plan inicial, esperaremos a que la lluvia baje y luego bajamos, cambiamos la llanta y listo, nos largamos cuanto antes de aquí. Sin darse cuenta la gente los había oído y muchos de ellos ya curioseaban por las ventanas para ver si lograban ver algo. Habían pasado una hora, la lluvia no había cesado e incluso había subido su intensidad, la neblina solo les permitía ver unas borrosas manchas luminosas que pasaban por un costado, donde suponían estaba la carretera. Ni Jorge ni Adrián se habían animado a confirmarles a los pasajeros la situación de la llanta, pero había sido evidente que los habían escuchado. Una tos intensa venía desde el fondo y los había estado acosando durante toda esa hora. De pronto la mujer salió de nuevo desde el fondo. Disculpen, lo que pasa es que mi hija está peor, tiene la fiebre demasiado alta y no deja de toser, tengo miedo de que me vaya a convulsionar o algo así, ¿pueden ayudarme? Se miraron mutuamente, Adrián abrió la boca y antes de que pudiera decir algo Jorge tomó el micrófono. Estimados pasajeros, les habla Jorge Robledo, el chofer de esta unidad, necesitamos de su ayuda para saber si dentro de la gente que nos acompaña hay algún médico. Por su ayuda gracias. No pasaron más de un minuto cuando un hombre joven con la marca verdosa en donde se supone va la barba, usando prismáticos se acercó hasta donde estaban ellos. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Hernández, soy médico pasante, ¿en qué les puedo servir?, dijo en voz baja y temblorosa, como si no estuviera muy seguro de lo que estaba diciendo. Jorge se levantó del asiento y tomó a la mujer por el hombro. Llévenos con su hija. La mujer sorprendida se tardó en reaccionar pero se enfiló hasta el fondo del autobús donde el cuerpo de lo que parecía una niña de entre 8 y 10 años se encontraba en posición fetal, tras la pequeña y ajustada blusa blanca se notaban sus costillas expandirse y contraerse muy rápidamente. Ella es mi hija, señaló la mujer. El joven se acercó y puso la mano en su axila. Dios. Esta niña debe estar hirviendo por dentro, tenemos que apurarnos a ponerle fomentos de agua. Creo que tengo algunos harapos viejos en mi maletín, dijo mientras señalaba un pequeño maletín que había dejado donde comenzaba el pasillo. Jorge regresó rápido hasta él y lo abrió, sacó unos pedazos de tela y se los entregó a Adrián. Toma, haz algo de provecho, sal y mójalos. Adrián desconcertado los tomó y comenzó a enrollarlos, sacó la mano por la puerta y esperó a que quedaran completamente empapados, mientras que Jorge había ido hasta donde el joven atendía a la niña cambiándola de posición, esto para no generar tanto vapor corporal hacia sí misma. Sacó del maletín un pequeño tubo de mercurio y lo colocó en la axila de la niña. Debemos esperar un poco, tenemos que saber su temperatura exacta. Todavía no acababa de decir esto último cuando la niña tomó aire y soltó un suspiro desalentador.
Miriam, dijo su madre en tono quebrado y como si las palabras se hubieran convertido en un nudo gigante. Jorge volvió a sentir el mismo escalofrío como cuando el autobús derrapó, mientras que la mujer sentía un calor emanante del centro de su estómago, al grado que unas lágrimas brotaron de sus ojos, los cuales se habían tornado rojizos en cuestión de instantes. El joven doctor la tomó y la puso sobre el suelo del pasillo. Todo aquello se había vuelto un circo de 30 y tantos espectadores. Intentó aplicar sus conocimientos de resucitación, pero todo era inútil, la niña no respondía en lo más mínimo. La multitud quedó en silencio y solo el golpeteo de las gotas se dejaba escuchar nuevamente. La mujer de un momento a otro reventó en llanto y se abrazó a otra pasajera. El joven doctor tocó el cuello de la niña, justo donde se encuentra la vena aorta. Se quitó los lentes para terminar presionándose fuertemente entre sus ojos con el índice y el pulgar. Lo siento mucho, murmuró. Jorge y Adrián cayeron en la cuenta y sentían culpa. Adrián lo tomó por el brazo y lo llevó hasta la entrada del autobús. Tenemos que hacer algo, Jorge, si no vamos a terminar hinchados o solo Dios sabe. Jorge se quedó pensativo mientras veía a la gente amontonarse para ver a la niña. Quizá debamos convencerlos de que no sabíamos de la magnitud del problema, hablarles con la verdad y recalcarles los riesgos de la carretera. Adrián se tocó la frente y bajó su mano hasta terminar con el puño en la barbilla. No, creo que no me estás entendiendo, esto puede salírsenos de control, tenemos que arrancarnos ya, irnos de aquí y llegar lo más rápido posible a Monterrey, le dijo en voz baja pero con un tono alto. ¿Pretendes que salgamos a cambiar la llanta con este clima y luego volvamos a la carretera para matarnos en cuestión de minutos? Se hizo una pausa. Sí, dijo Jorge mientras se quitaba la chamarra. ¿Te has vuelto loco? Jorge se acercó al rostro de Adrián y lo tomó discretamente por el cuello de la camisa. Mira, estúpido, no sé tú pero yo quiero conservar mi trabajo, tengo una esposa y 3 hijos que mantener. Si pretendes quedarte aquí entonces bájate y escóndete bajo la piedra más grande que encuentres. Adrián lo tomó por la muñeca. Jorge, tienes que entrar en razón, lo que estás diciendo es incoherente, esperemos a que baje la lluvia, al menos un poco. Jorge lo soltó. Y si no baja, y si se queda así todo el día, ¿o qué te parece si este es el fin del mundo y lo que tenemos encima es un diluvio divino? Adrián sonrió. Pues entonces da lo mismo, si este fuera el diluvio de todos modos vamos a morir. Jorge sintió una pequeña rabia dentro de su estómago, como esa que sienten los niños cuando mamá dice no, y es que aunque no quisiera verlo esta vez era definitivamente no, aunque la llanta no necesitaba ser reemplazada, para eso son dobles, muy probablemente derraparían con facilidad, ya que la carretera estaba cubierta de lodo y de alguna u otra forma podrían ser víctimas de la naturaleza. La niña había sido tapada con una frazada que escondía a alguien entre sus pertenencias y había sido colocada en el último asiento del autobús, justo detrás donde se sentaba con su madre. La mujer había sido tratada de controlar, pero cuando entró en un ataque de histeria, Christian, el pseudo doctor, le había administrado una buena cantidad de sedante para tranquilizarla un poco y hacerla dormir porque había estado a punto de golpear a ambos choferes. El autobús entero estaba en calma, el silencio se hacía presente y tras bambalinas algo extraño se escondía. Christian se encontraba semi-acostado en el asiento reclinable cuando comenzó a escuchar tras de sí un balbuceo. En principio era como un susurro pero poco a poco se hacía más intenso y constante. Se levantó y fue a ver lo que ocurría. Temía que debido a la adrenalina el efecto del sedante hubiese cedido, regresando a la mujer a un estado más consciente. Para su mala fortuna fue así, ella se encontraba con el cuerpo inerte en sus brazos y se mecía lentamente en un vaivén. Le acariciaba la cara mientras un par de lágrimas caían mojándole la mejilla. Perdóname cariño, en verdad lo siento mucho y, repetía constantemente y le besó la boca. Señora y, le dijo tocándole el hombro y la mujer no lo miraba. Señora, ¿se encuentra bien?, insistió Christian. La mujer por su parte comenzó a arrullar a su hija. La escena era deprimente y tétrica, tanto como si fuera sacada de una novela de Poe SHH. Intento dormir a mi hija, dijo la mujer en un tono que sonaba casi convincente mientras lo veía a los ojos, y aunque influyó, no fue realmente lo que alarmó a Christian sino el ver el rostro inmaculado de la mujer, pálido como si estuviese muerta, con los labios más secos que el desierto de Sonora y con sus ojos rojizos e irritados por tanto llorar. Yo la entiendo, pero créame, esto no es sano para usted. No le dejó terminar de hablar cuando su mano ya se encontraba tapándole la boca. Cállese, usted no sabe nada.
le dijo injuriosamente. Pero señora I, intento recalcar cuando de pronto soltó un gruñido extraño, su rostro había cambiado, ahora parecía como el de un perro rabioso y sin pensarlo se le abalanzó empujándolo y yéndose con él hacia el otro extremo justo hasta la ventana, aunque el vidrio era grueso se astilló y en un movimiento desenfrenado la mano de Christian jaló la palanca de emergencia y ambos cuerpos cayeron rodando entre el lodo y las hierbas, como si fuese un acto de malabarismo. La mujer se puso en pie a una velocidad impresionante para luego abalanzarse de nuevo sobre el cuerpo molido de Christian, atacándole y mordiéndole el antebrazo, a lo cual este solo le propinó una bofetada para hacer que lo soltara. La mujer al sentir el golpe dejó de hincarle el diente y se echó hacia atrás arrancando un pedazo de carne. Todos observaban desde el autobús aquella situación enfermiza y la mujer solo se limitó a mirar a todos lados, parecía estar desorientada y luego huyó escondiéndose entre los matorrales y árboles que difícilmente se notaban debido a la lluvia. Por su parte Christian gritaba de dolor y angustia al no saber lo que había sucedido, se encontraba boca arriba con su brazo pegado al pecho y su ropa se veía invadida por una mancha rojiza que se expandía cada vez más. Jorge presionó un botón en el tablero y la puerta se abrió soltando un poco de aire proveniente del pistón eléctrico. Bajó corriendo en dirección a Christian. Hombre, ¿te encuentras bien? ¿Qué fue todo eso? Lo tomó por el brazo y se lo recargó hacia sí para poderlo cargar y llevarlo de vuelta hasta el autobús. No lo sé, estaba solo hablando con ella y de pronto sus ojos se tornaron rojizos, sangraban o algo así y sin darme cuenta solo pude ver cómo se abalanzó sobre mí, no supe por qué ni en qué momento, solo sé que cuando pude reaccionar la tenía frente a mí con la lluvia pegándome en la cara, pero aún así logré ver sus ojos que parecían furiosos, como endemoniados. Ambos hombres llegaron hasta la puerta del camión donde Adrián junto a un grupo de quizá 3 o 4 personas los esperaban para recibirlos y cobijarlos. La multitud se abrió y dejaron pasar al pseudo doctor, que temblaba por el frío y el dolor de su brazo. Tomó su maletín, sacó unas vendas, un pequeño bote de alcohol, unas cuantas gasas, un pequeño botecito que decía en letras negritas penicilina y una jeringa aún esterilizada. Tome, ayúdeme por favor, dijo dirigiéndose a Adrián, quien lo había llevado hasta su lugar. Pero yo no sé inyectar, contestó Adrián con una voz temblorosa. No se preocupe, no tendrá que hacerlo, solo deténgame el bote y yo lo haré, después me ayuda con la venda. Jorge regresó hasta la puerta y se quedó mirando por si veía a la mujer merodeando, pero la maldita cortina de agua no había cedido ni un solo instante. Regresó dudoso adentro y cerró la puerta. La gente se apelmazaba de nuevo impidiendo el paso de Jorge hasta el pseudo doctor, el cual ya se encontraba mordiendo un pedazo de tela para aguantar el ardor que le producía el alcohol en la herida, que aunque no era muy grande sí era profunda. ¿Cómo estás, amigo?, dijo Jorge empujándose entre la gente. Pues bien, y creo, es solo una pequeña pero latosa mordedura. Esa mujer sí que está loca, dijo dificultosamente con la tela aún en la boca. ¿Qué fue todo eso? ¿Por qué se puso así? Christian hizo una pequeña pausa a su labor de enrollarse el brazo con la venda y tomó aire, conteniéndolo quizá por 5 o 6 segundos, no lo sé, tal vez fue una reacción secundaria de la mezcla que le di en el sedante. Todos se miraron como sintiéndose culpables. Oye, tú eres el doctor aquí, no me vengas con que lo que le diste no estuvo bien, replicó Adrián, que aún estaba en cuclillas junto a él. No me refería a eso, es solo que quizá no debía hacer la mezcla sino hasta estar seguro, dijo soltado un pequeño gemido que sonó modesto en comparación del dolor que lo había provocado al ajustar la venda al brazo. ¿Exactamente a qué te refieres? Dilo de una vez. Jorge se había parado junto a él para escucharlo con toda claridad, pues, debido a que la niña presentaba signos de una fiebre alta y gripa severa, supuse que trataba de esa nueva enfermedad que anda rondado por ahí, la tan nombrada fiebre porcina, y como todos saben la fiebre se transmite por medio de contacto sexual o por un simple beso. Cuando me acerqué a ella vi que constantemente la besaba en la frente y justo antes de que se pusiera histérica con ustedes vi cómo metió su dedo en la boca de la niña, quizá para ver su temperatura o no sé, así que para cualquier cosa quise prevenirme y le administré el tranquilizante y una dosis de Tamiflu, para que no contrajera la enfermedad de la niña. Quizá me apresuré, quizá no, ya que no sabemos desde cuándo la niña presentaba los síntomas de una clara infección y si había tenido o no contacto de alguna manera con ella. Todos quedaron en silencio mientras una pequeña mancha rojo intenso aparecía en el centro del vendaje que rodeaba el antebrazo del pseudo doctor. Quizá debamos hacer algo con la ventana, creo que quedó intacta en el suelo y podemos colocarla de nuevo. Adrián interrumpió ese amargo letargo silencioso que los acosaba a todos. Sí, creo que será lo mejor, después nos ocuparemos de buscar a la mujer, dijo Christian levantándose forzadamente.
Se agruparon 8 hombres, 6 por fuera y el resto se encargaría de cuadrar el estrellado cristal dentro del marco. El agua no cesaba ni un instante, habían pasado cerca de 4 horas desde que habían quedado a la orilla de la desaparecida carretera y en lugar de disminuir la lluvia se intensificaba como si la llave de una regadera estuviese abierta hasta el tope. En la carretera habían dejado de verse las lámparas amarillentas de coches circulando, el mundo entero se había detenido aquel día y todo a causa de aquella intensa lluvia. La neblina se disipaba y de nuevo aparecía, la gente había vuelto a sus lugares y se mantenían a la expectativa con respecto al cuerpo de la niña. Nadie quería tocarla, ni siquiera verla, temían que fuese la fuente de la reacción de la madre y en cierto modo se habían vuelto un poco paranoicos si de hablar de su cuerpo se trataba. Jorge y Adrián se encontraban en la punta del autobús, el primero en su asiento mientras que Adrián estaba sentado en el escalón más alto de la escalera, ambos mirando hacia el frente por si el agua les dejaba campo para salir huyendo de aquel lugar. ¿Y qué haremos si la lluvia termina, Jorge? Adrián se agitaba la cabellera con ambas manos mientras mantenía la cabeza agachada hacia sus pies. Supongo que bajar y buscarla, no podemos irnos sin ella, además no creo que haya llegado muy lejos. Si esto fue a causa de un efecto secundario quizá ya se le pasó y en este momento está sintiéndose estúpida bajo la lluvia. Adrián soltó el aire de sus pulmones, que parecía haber guardado ahí durante el tiempo que Jorge hablaba. Pues eso espero, porque sus palabras se vieron interrumpidas por el escandaloso sonido de neumáticos tratando de aferrarse al suelo empapado de la carretera. Ambos clavaron sus miradas hacia la blanca cortina de gotas y en momentos pareció iluminarse como si fuese la luz de un faro. El rayo amarillo bajó y subió repentinamente, un golpe tras otro. Frente a ellos una caja grisácea gigante daba vueltas y levantaba pedazos de tierra y piedras. La caja dilaba y tras cada golpe se escuchaban vidrios quebrarse, fierros retorcerse, acercándose cada vez más a ellos, hasta que al fin se detuvo, lo suficientemente lejos como para sentirse aliviados pero lo bastante cerca como para notar que se trataba de una pequeña pick-up de cabeza o lo que quedaba de ella. A eso me refiero, gritó Jorge como si le diera gusto lo que acababa de ocurrir. Se levantó y ambos salieron rápidamente para ver lo que pasaba. El resto de los pasajeros se había limitado a adelmazarse en el vidrio frontal de la unidad mientras que Jorge y Adrián acudían en un acto heroico para saber si había algún sobreviviente. Al llegar, un hombre permanecía inmóvil frente al volante y atado al asiento por su cinturón de seguridad. La sangre le escurría de la nariz a la cabeza y sus brazos colgaban hasta topar con el techo donde el cuerpo de otra persona se encontraba despilfarrado sobre los vidrios y algunas otras cosas. Se apresuraron a sacarlos. Resultó que el cuerpo tirado sobre el abollado techo era el de un hombre joven, quizá de algunos 27 años. Jorge se arrastró hasta dentro y batalló un poco en desabrochar el cinturón hasta que el cuerpo le cayó prácticamente encima. Los hago a rastras, llevémoslos rápido hasta el camión, tenemos que ponerlos a salvo, le gritaba Jorge a Adrián mientras intentaba cargar el cuerpo. Al llegar a la puerta del autobús notaron que estaba cerrada. Jorge recargó el cuerpo que traía y alcanzó a escuchar un balbuceo del mismo. Tranquilo amigo, ya estás a salvo, le dijo como si el hombre no hubiese estado en un accidente automovilístico. Adrián hizo lo mismo mientras que Jorge rodeaba hasta ponerse frente al camión, pegó su cara al vidrio y se tapó poniendo sus manos alrededor para ganar visibilidad. Adentro parecía un caos, la gente gritaba y pataleaba. En medio del pasillo el pseudo doctor lo veía con sus ojos cubiertos por una penumbra extraña. De pronto se lanzó contra el vidrio, haciéndolo retroceder algunos pasos hasta tropezar. Adrián, que aún se encontraba agachado junto a los cuerpos de los hombres, levantó su rostro asombrado al ver a su compañero caer al suelo de aquella manera. ¿Qué pasa?, le gritó. Corre. Adrián puso cara de no entender a lo que se refería. Que corras, estúpido, esto se salió de control, el doctor está infectado. Adrián sintió un escalofrío que lo dejó petrificado frente a los cuerpos de los hombres que acababan de rescatar. La mujer, ¿y dónde está?, dijo el hombre que había rescatado Jorge. El camión se agitaba de un lado a otro hasta que un vidrio estalló. Era el mismo que se había estrellado, el mismo que había caído al piso, el mismo por donde la mujer había salido disparada con el cuerpo del pseudo doctor. En cuestión de nada comenzaron a salir las personas por aquel hueco gigante. Algunos aún gritaban y maullaban de dolor, mientras que el pseudo doctor y alguno que otro se presentaban de un modo violento y gruñendo, tal vez igual o peor que como lo había hecho la mujer.
Jorge sin pensarlo corrió rumbo a la carretera mientras que Adrián aún no podía creer lo que veía, un hombre que hacía algunas horas antes le había ayudado a cargar el vidrio para evitar que el agua entrara ahora se encontraba sobre el cuerpo de una mujer que gritaba y pataleaba, él la mordía intensamente en el cuello y chorros de sangre saltaban por todos lados, un hombre que ya se encontraba herido y intentó golpearlo con una piedra pero el pseudo doctor se abalanzó sobre de él impidiendo que lograra su objetivo, todo aquello era una masacre y Adrián seguía sin mover un solo dedo, en cuestión de segundos se encontraba rodeado por algunos de ellos a lo lejos y sobre la carretera Jorge logró escuchar claramente su grito, no había nada más que hacer, Jorge corría sin rumbo bajo una lluvia a la que había estado tratando de evitar, frente a él la silueta magullada de lo que parecía era la mujer, la madre de la niña, solo pudo ver su rostro morado y venoso, quizá debido a la infección, quizá porque eso explicaba el accidente de los hombres que intentó salvar, la boca le sangraba y sus ojos se veían más profundamente hundidos, sus dientes se veían descompuestos incluso pudo notar que faltaban algunos, levantó sus manos torcidas y arañadas abalanzándose completamente sobre él y al igual que su compañero de pronto se vio envuelto en su sanguinario final, la gente se había infectado y ahora lo devoraban tras de cada bocado. La mañana del 25 de abril a las 9 horas, el gobierno de México anunciaba frente a la prensa y frente a millones de personas en todo el mundo que había registros de una nueva enfermedad denominada la fiebre porcina, A1N1, la cual generaba gripe, tos, temperatura entre otras cosas, mas nunca quisieron revelar que había un motivo real del cual preocuparse, el medicamento llamado Tamiflu fue motivo de mutaciones en algunas personas y tan solo se limitaron a retirarlo del mercado explicando que causaba leves efectos secundarios. En cuanto al caso reportado en una carretera a Monterrey, donde solo se encontró algunos huesos regados, ninguno perteneciente al mismo cuerpo, una camioneta volcada y un autobús abandonado que contenía el cuerpo de una niña solo se reportó como un hallazgo extraordinario, donde se forzó a la prensa a no divulgar absolutamente nada de ello, la niña fue puesta bajo observación y actualmente se encuentra en el hospital universitario. Aquí termina esta primera parte así que probablemente mañana o el jueves suba la siguiente parte así que solo esperen. Y mientras esperan pueden suscribirse, dar like, comentar y esperar como si no tuvieran nada mejor que hacer.